Hola mi querido Géminis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien. Te doy la bienvenida a este video con esta lectura que recuerda que es una lectura general para ti. Esta lectura te va a decir cómo se encuentran tus energías en el presente para que tú puedas disponer de ellas y proyectarlas en el futuro como a ti te convenga más. Te vamos a dejar los mejores consejos posibles, te vamos a decir qué probabilidades se sienten mucho más potenciadas para el futuro, y recuerda que solamente tú decides qué hacer con la información que te damos. Recuerda que esta es una lectura general que podría o no coincidir con este momento de tu vida, pero siempre tenemos un mensaje que dejarte. Por favor, concéntrate y vamos a empezar con tu lectura. Antes de empezar, quiero recordarte que es importante que si escuchas algo positivo que se adapte a ti y que estés necesitando en este momento, es importante que escribas aquí abajo en los comentarios: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Empecemos, mi queridísimo Géminis. Estás en un momento de decisión, de tomar una decisión. La carta de los amantes en general es muy positiva, y en tiradas del amor nos habla de unidad, de unión, de una relación exitosa. Pero en este momento, como estamos hablando de una tirada general y de las energías que se disponen para ti en este momento, lo que veo es que estás ante una decisión que puede ser sumamente importante en tu vida. Estás viviendo un momento decisivo y ahorita vamos a ver en qué aspecto podría ser. Veo oros, veo copas, veo estos dos arcanos mayores, que ahorita te voy a decir cuál es el siguiente, cuál es el otro que salió en tu tirada. Veo espadas, veo que podrías tener que tomar una decisión. Mira, no me queda muy claro si es en temas del amor, pero definitivamente hay una relación que aquí se está marcando con una traición. Mira, nada más, tenemos en el pasado este 3 de espadas. No sé si recientemente has descubierto la traición de una persona. Puede ser tanto como, ponlo en tu mente, alguien que te haya traicionado recientemente, o que sientes que fue desleal contigo y que por lo tanto sientes que esa persona te traicionó. Puede ser en un grado muy pequeño, como alguien de tu trabajo que te enteraste que habló a tus espaldas, alguien en el trabajo que reveló un secreto que tú le contaste. Puede ser un compañero, puede ser un amigo más cercano, puede tratarse también de una deslealtad de algún amigo, de algún vecino. Puede ser tan ligero o leve como tú desees, o puede tratarse de alguien muy cercano e importante en tu vida. Si tú recientemente te has enterado de que alguien te fue desleal, te mintió o estuvo hablando de ti a tus espaldas, pues esta decisión tiene que ver con esa persona. Veo vibras de decisión. ¿Quién te puso en este lugar de decidir? Pues esta deslealtad, esta traición, esta deslealtad que alguien cometió contra ti, mi querido Géminis. Ahora mismo, en el presente, te veo valorando la situación. Te estás preguntando si esta persona realmente aporta a tu vida, si mejor vale la pena dejarla atrás, simplemente alejarse, abandonarla, dejar la relación, dejar de hablarle. O sea, estás valorando con base en esta deslealtad qué vas a decidir hacer con esta relación. No importa si fue alguien muy pequeñito, alguien poco importante, o es una relación significativa en tu vida. Siento que estás en este momento de decidir si te quedas o te alejas de esta persona.
Dime, cuéntame si estoy hablándote a ti, mi querido Géminis, de una relación sumamente importante que puede ser de pareja, de familia, de un hermano, de un amigo muy, muy cercano que fue desleal y que en este momento estás valorando qué hacer a continuación. Bueno, es importante que tengas en cuenta cosas que no has visto, cosas que están como ocultas en esta relación y cosas que tienen que terminar. Bueno, lo que está oculto de esta situación es que tú no sabes, es que esta persona, tú solo ves el síntoma, digámoslo así, pero esta persona se ha alejado de ti ya. O sea, como que tú estás valorando si esta relación debe terminar, si esta persona la dejas en tu pasado, si dejas de darle la importancia y el lugar que tiene. Pero hay algo que tú no has visto, que tú no tuviste oportunidad de hablar con esta persona, que no dejaste, que a lo mejor por tu enojo, tu molestia, por esta traición, no permitiste que esta persona se expresara. Pero es importante que sepas, mi querido Géminis, que esta persona ya se había alejado de la relación. O sea, tú estás ahorita valorando si te quedas o te vas, pero esta persona ya había decidido salir de esta relación. Quizá de manera no física, pero de manera emocional, él ya le había dado la espalda a la relación. Si es una pareja, lo lamento mucho porque esta persona no fue leal, no te dijo, oye, ya me voy, oye, estoy en otra cosa, estoy pensando en alguien más, oye, estoy por dejarte, estoy interesado en alguien más. Simplemente te dio la espalda y dijo, ya me cansé de Géminis, Géminis no me entiende, Géminis no me satisface, Géminis no me atiende, no me escucha y mejor me voy a donde me den lo que necesito o a donde sí me pongan atención. En las parejas suele suceder, pero si es un amigo o una amiga, igual lo hizo de esta manera. Algo en ti lo pudo haber decepcionado de tal manera que decidió como ya seguir batallando. A lo mejor tal vez tu pareja o tu amigo o esta persona del trabajo sí te manifestó alguna molestia, tú lo tiraste de loco, no le diste la importancia suficiente, se sintió lastimado y dijo, bueno, pues esta relación o esta amistad no es como yo pensé, y de ahí vino esta deslealtad. Ojo, no estamos justificando a nadie, ¿no? Tú sabes cómo se desarrollaron las cosas con esta persona, tal vez sí te lo dijo, tal vez no te lo dijo y simplemente te traicionó, pero esta persona te lo avisó, es algo que tú no habías visto. Esta persona ya había salido de la relación, ya había decidido no darte la importancia que tú le estás dando y ya había decidido retirarse por alguna decepción que tú le hiciste sentir. No lo viste, no lo tomaste en cuenta, no se te dijo, no se te avisó, no sé cuál sea la situación, pero esta persona ya había salido de la relación. A lo mejor sí lo sabías, solamente no lo tomaste en serio, porque a lo mejor no se fue físicamente, sino que continuó a tu lado, pero siguió estando ahí, ¿no? Puede ser, muchas veces sucede. Dime si esto te hace sentido, mi querido Géminis. Ahora lo que veo es que lo que debe terminar es la indecisión. Aquí te veo como tú buscándole 3 pies al gato, te veo haciendo como una situación de autoconstricción. Ahora que estás viendo o que pones ojo en las cosas que no viste, vas a empezar a pues darle como el beneficio de la duda. Ahora recuerda que esta persona tomó también la decisión de serte desleal. No te estanques muchísimo en este sentimiento de indecisión. No te estanques a darle muchas vueltas a las cosas porque podrías estar nada más perdiendo tu tiempo, mi querido Géminis. Lo que te indica el tarot o lo que te aconseja el tarot es sigue adelante, habla lo que debas hablar, aclara las cosas antes de terminar cualquier situación con esta persona, sea alguien del trabajo, sea alguien muy cercano, sea alguien con quien no es muy importante la relación, pero que si te sentiste, si esa persona se sintió traicionada y si ahora te ha devuelto la traición
como lastimándote, es importante que antes de terminar la relación o antes de decidir se sienten a hablar. Esto te va a dar luz también para poder saber si hay algo que rescatar en esta relación o no. Mi querido Géminis, ten en cuenta, estas energías son las que se sienten como importantes, relevantes en este momento de tu vida y son las que debes atender de la manera en que el tarot te aconseja. Si no, tú decide también como tú quieras. O sea, esto es la mejor manera que podrían desarrollarse las cosas y el consejo es comunícate, habla. Pero al final, si tú decides irte o quedarte, pues toma tu decisión y afronta las consecuencias que eso traiga. Mi querido Géminis, ahora en tu tirada del amor romántico. Vamos a ver si esto que te leímos al principio se podría estar relacionando de alguna manera con tu energía del amor en pareja. Bueno, pues mira, ay Dios, en tu tirada me vuelve a salir la carta de la indecisión, me sale este 2 de espadas, del conflicto, de no saber hacia dónde avanzar, lo cual me indica que esta primera tirada podría estarse, para muchos Géminis, se podría estar realmente manifestando en el tema de la pareja. Te veo con esta indecisión si tienes pareja, de que pues tu pareja te pudo haber lastimado y tú no sabes qué camino tomar. Te voy a decir una cosa, es importante que sepas que tu pareja se siente en este momento, la otra contraparte, la otra persona, se siente como en dominio de la situación. Ojo ahí, si tú estás indeciso, esta persona tiene muy decidido su camino, ya sabe para dónde va a seguir. Solamente, y te lo reitero, es importante que te comuniques con esta persona, que hablen y que platiquen las cosas si están en pareja, porque Géminis, esta persona podría estar ya decidido su camino y solamente tú no estás al tanto. Esta persona la veo empoderada, le veo tranquilo, le veo como gobernándose completamente en sus emociones, lo veo decidido, liderando la relación, pero tú no sabes hacia dónde va, todavía no te das por enterado. Es importante en este momento, mi queridísimo Géminis, que te sientes a hablar con tu persona especial, porque él ya decidió o ella ya decidió. Si se queda, ya lo tiene bien decidido, lo tiene muy claro, va a trabajar en la relación, y si se va también ya lo ha decidido. Se va y te deja. Aquí son cosas que o muy claras. El camino no hay dos, o sea, aquí no hay medias tintas. Es uno o es otro. Él o ella ya saben qué quieren hacer, pero tú todavía estás como cegado, no estás como consciente, no te has comunicado, no tienen buena comunicación en este momento y entonces no sabes hacia dónde avanzar. Es importante que te quites la venda de los ojos. Mira, te veo en ambos casos con la venda de los ojos muy puesta. Te veo siendo traicionado, como nos salió aquí arriba, y te veo como que tu pareja sabe perfectamente las cosas, él tiene claridad o ella tiene claridad, pero tú no, tú necesitas abrir los ojos. Habla con tu pareja, comunícate y decidan hacia dónde van a caminar más adelante. Ahora, mi querido Géminis, si tú no estás en pareja, olvida esta tirada y vamos a ver en qué te encuentras. Géminis, si estás soltero, también estás dejando atrás una traición, puede también tener que ver con esto que leímos en tu primera tirada. Puedes estar dejando atrás una traición y necesitas acudir con alguien que te dé luz, ya no con tu pareja. Puedes ir a terapia, puedes ir con el psicólogo, puedes acercarte a un líder espiritual, alguien que te pueda guiar, porque te veo que todavía estás muy pero muy lastimado, pasando por tu duelo. Es importante que busques ayuda, mi queridísimo Géminis, en esta situación para que puedas por lo menos ya aclarar el camino que vas a seguir en tu vida. En este momento no tienes mucha claridad, el dolor te ciega, no te deja ver y es importante que busques ayuda de manera como importante, urgente y profesional, alguien en quien tú confíes. Si es algo espiritual, alguien en quien tú confíes te va a dar el mejor consejo, y si es en lo
en lo psicológico, en la salud mental, en lo emocional. También es importante que busques ayuda profesional, mi queridísimo Géminis. Ahora estoy sacando tu tirada del dinero para ver cómo se va a presentar. Mira, mi querido Géminis, en el tema del dinero te veo bien estructurado, te veo empoderado de tus bienes materiales. Veo que pues en el tema del tiempo y de la salud también estás muy bien estructurado, tienes buena salud, estás siendo muy atractivo para personas, como para invertir, como para vender tu producto, tu servicio. Te veo celebrando con tu familia, con tus amigos, cosas del negocio. Te veo bien en temas de dinero, te veo celebrando y te veo obteniendo un triunfo, cuidando de tu riqueza, de tus éxitos materiales, pero sobre todo te veo muy emocionado con lo que has logrado, te veo inspirado en temas económicos, materiales, de bienes raíces. Te veo triunfando, te veo generando o celebrando un triunfo que pudiste haber tenido de un pleito legal, por ejemplo. Veo que también alguien que te ama, que te quiere, pudo haberte dejado algún tipo de herencia o te pudo haber ofrecido un tipo de ayuda. Esta ayuda, este desahogo, esto que vas a recibir, veo que recibes dinero y que además eso te causa gran alegría y celebración, pero que además lo sabes usar de manera correcta y lo multiplicas como esta hermosísima reina de copas que cuida lo que tiene y lo hace crecer. Mi querido Géminis, en temas materiales te veo muy bien, en temas emocionales no tanto. Lamento no haberte traído las mejores noticias, sin embargo, pues el tarot ya te dio los consejos que podrías estar necesitando para seguir adelante y salir muy bien, muy bien airoso, digamos, de esta situación que estás viviendo de indecisión respecto a una relación que es relevante en tu vida. Mi querido Géminis, hasta aquí vamos a dejar el video. Te quiero mucho, te recuerdo por favor que actives la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir una lectura para ti. Te dejo muchas bendiciones, luz y mucho amor. Nos vemos muy prontito. Namaste.